Vámonos, por favor, con Juanita, ¿no? Sí, Juanita Pisano es la hija menor de Jorge Enrique Pisano, a quien le agradecemos. Juanita, gracias por estar aquí en los micrófonos de Sigue la W. Sabemos que ha sido un proceso largo y en este momento usted está preparada para salir aquí en la W. Gracias. Hola, gracias a ustedes por tenerme acá. Pues mire, Juanita, yo quiero iniciar esta entrevista con un contexto y es lo que nos dijo ayer el exfiscal Néstor Humberto Martínez cuando le preguntábamos qué le responde a la familia de Jorge Enrique Pisano porque su hermana ha estado muy activa en redes diciendo pues que la muerte de su padre y las denuncias que hizo en su momento, que hoy la justicia de los Estados Unidos le da la razón, pues no pueden quedar en vano. Esto fue lo que dijo el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Veamos. ¿Qué le responde a ella, no a mí, a la hija del señor Pisano? No, perdóneme. Primero, me duele profundamente que una hija de Jorge Enrique pueda estar diciendo eso. Yo no lo he visto, no me consta, me sorprendería que eso fuera cierto. Pero si el doctor Pisano en ese momento tuviese alguna duda, alguna preocupación, no tengan ninguna duda que hubiera tenido la oportunidad de coger el teléfono y llamarme y decirme, miren, Néstor Humberto, está pasando esto, porque la relación personal con él era directa. Y usted puso un trino, que es el siguiente. Es falso que Néstor Humberto Martínez y mi papá tuvieran una buena relación. La única comunicación que tuvo en los últimos años fue para decirle lo que sale en la grabación. El que va a salir mal es usted. ¿Por qué puso este trino, Juanita? Bueno, pues yo creo que las personas que nos acercan a nosotros, obviamente no conocen. Se nos fue el sonido, Juanita. No sé si está con manos libres, entonces de pronto, a ver. ¿Oye? Pero la oigo lejísimos, la oigo muy lejos. Hace un momento la Hace un escuchábamos momento la oía muy muy bien. bien. No sé si de pronto revisa la conexión con el computador o con el teléfono para ver si... A ver, ahí, Juanita. No, la oigo muy lejos. ¿Qué pasó? La teníamos bien, ¿no? Sí, estaba Estaba perfecto el escuchando muy bien. sonido, Vamos a verificar. pero mientras que hacemos la conexión entonces con Juanita, quiero saludar a Miguel Ángel del Río, abogado de la familia. Abogado del Río, bueno, la familia está muy activa porque todavía tienen respuestas que no han llegado en este proceso y particularmente respecto a la entrevista que nos dio ayer el exfiscal. ¿Qué tiene que decir la familia? Un saludo especial a Andrea, un saludo especial a Juan Pablo y a todos los televidentes, en especial a Juanita, quien es la verdadera protagonista de esto. Mire, aquí hay una cosa importante. No es cierto que Néstor Humberto Martínez, al advertir que tenía una comunicación directa con el señor Jorge Enrique Pisano, eso es absolutamente falso. De hecho, él le envía un mensaje a Jorge Enrique Pisano diciéndole que no lo moleste más, que qué es lo que necesita, que acuda a los caminos institucionales para hacer cualquier solicitud. Por eso te le envió la carta que ustedes sacaron el día de ayer, donde él dice que él recibe 8.000 cartas al día y que él no las puede recibir todas. A ese punto tuvo que acudir Jorge Enrique Pisano porque Néstor Humberto Martínez le mandó a decir que por favor dejara de molestarlo y que no le escribiera a su teléfono personal. Pues justamente sobre eso queremos insistirle entonces, Juanita, creo que ya restablecimos la comunicación. ¿Nos escucha bien? ¿Sí me oyen? Perfecto, Impecable, ahora sí, impecable. nítida. Bueno, Juanita, usted nos decía que decide hablar y contestar lo que dijo Néstor Humberto Martínez. ¿Por qué? ¿Qué le quiere responder a él? Sí, bueno, o sea, yo creo que las personas que no son cercanas a la familia, especialmente cercanas a nosotros, no conocen los hechos como pasaron exactamente. Néstor Humberto y mi papá fueron amigos por muchos años, porque Alejandro, mi hermano, y el hijo de Néstor Humberto fueron muy amigos. Em, Sin embargo, en los últimos años de vida de mi papá, esta amistad simplemente dejó de existir porque, porque lamentablemente siento que Néstor Humberto decidió escoger su carrera y sus beneficios económicos por encima de las amistades, y por encima de cualquier otra cosa, diría yo. Mi papá recurrió a él no solo como abogado de corporativo de Corfi Colombiana y del Grupo Aval, sino también como amigo y también después como fiscal. Mi papá intentó acudir a él de todas las maneras posibles porque lo estaban amedrentando, lo estaban humillando y sí lo estaban humillando en Corfi Colombiana.
eh, y en un principio nuestro Humberto, y nos lo dijo a nosotros también, nos dice que él llevó uno de los informes de mi papá a una junta directiva y sin embargo, ¿qué pasó después? Nada, todos sabemos que después no pasó nada. Em, Esta amistad simplemente dejó de existir, no creo que haya sido una amistad realmente y simplemente me causa de verdad mucho asombro como personas que nos han hecho tanto daño pueden seguir mencionando el nombre de mi familia y el nombre de mi papá específicamente. Sinceramente, no puedo entender por qué lo hace. Pues es que mire, Juanita, que cuando le insistíamos al respecto, el exfiscal dice incluso que es una canallada que se pretenda decir que él pues no escuchó a Jorge Enrique Pizano y que realmente lo dejó solo. Y él dice que es un tema muy sensible para él y para su familia. Pero usted aquí lo que nos está diciendo es que sí, efectivamente lo dejaron solo. Yo creo que mi papá, creo que no he visto una persona que se haya sentido tan sola y miserable como lo hizo mi papá en sus últimos años. Y una de las personas que son responsables de esto es Néstor Humberto Martínez, definitivamente. Juanita, cuando en los años finales de su señor padre se hablaba de esta situación de Odebrecht, de Aval, del hecho de que él hubiera sido elegido como el controller o el contralor para para este consorcio que iba a desarrollar la Ruta del Sol, él hablaba con amargura de que lo hubieran llevado ahí, él que contaba sobre su trabajo, porque finalmente él que tenía que hacer, él tenía que verificar las cuentas, él tenía una misión importantísima, era cruzar cuentas, cruzar facturas, ver si esto de verdad se hizo, si no se hizo. Él qué decía en la intimidad del hogar y más aún después de que estallara el escándalo. Bueno, pues él decía mucho, me acuerdo mucho de los almuerzos con mi papá en el que él llegaba del trabajo a almorzar a la casa con nosotros y es increíble porque es que cosas que yo ahora veo en las noticias y cosas que yo veo en la resolución de la SEC y que veo en la resolución también pues del Departamento de Justicia americano, yo lo viví a través de mi papá porque él llegaba comentando en el almuerzo. José Elías me hizo un comentario terrible. José Elías alguna vez llegó diciéndome como creí que nos íbamos a pegar puños, o sea, porque es que lo trataban muy mal en la oficina. Em, Él estaba pues muy orgulloso de su trabajo, de lo que él hacía, sin embargo, le hicieron la vida imposible. Entonces, los comentarios que él hacía en la casa eran definitivamente negativos. Mm. No era un buen ambiente para él ni para nadie, definitivamente. Y lo que él llegaba a comentar a la casa era eso, que lo humillaban, que lo insultaban verbalmente, Ujú. constantemente, y diferentes directivos de Corre Colombiana lo hacían, no solo José Elías Melo. Em, Pero y él contaba el contexto, Juanita, perdóneme, él decía, mire, claro, me sí, o maltrataron por sea, esto, este señor me no, gritó por esta razón, yo les estaba llamando sí, la atención. ¿Qué decía en torno a eso? Y yo sé que esto puede ser horriblemente doloroso para usted, pero hace parte finalmente de la construcción de un relato que el país necesita conocer. no, claro, o sea, yo obviamente acá no puedo salir a dar nombres, Mm. pero sí me consta que hay por lo menos, por ejemplo, una mujer que trabaja en la parte de contratos de Corfi Colombiana y él llegaba a contar como él le decía, bueno, es que necesito saber este contrato dónde salió y cuál es la relación con este pago. Y le decía, ¿qué hace? Váyase, como, y, y en una oportunidad el mismo José Elías Melo le dijo que él no tenía por qué rendirle cuentas a mi papá. Y todos en la casa como, pues, señor, o sea, es que es literalmente su trabajo pedirle las cuentas y que usted le dé las cuentas porque es el auditor. Claro. Entonces, un poco irrisorio, la verdad. Juanita, su papá siempre buscó a Néstor Humberto Martínez, pues aquí nos decía que lo buscó en varias oportunidades, pero ¿solamente acudió a él o acudió a otras personas que quizás también hubieran conocido de todo lo que estaba pasando en Corfi Colombiana? Mi papá acudió a los directivos de Corfe Colombiana, mi papá acudió a los directivos del Grupo Aval directamente, mi papá acudió a la Procuraduría, el entonces fiscal Carrillo también se dedicó a desprestigiar la imagen de mi papá absurdamente, mi papá también acudió a la Unidad Nacional de Protección
también, pues como ya sabemos por estas cartas, pues a la fiscalía. Pero, Juanita, usted nos dice que él acudió a directivos del grupo Aval, es decir, del grupo que era el dueño de Corficolombiana, o que es el dueño de Corficolombiana. ¿A qué directivos acudió él? ¿Usted supo? Mi papá tuvo varias conversaciones con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez sobre los pagos ilícitos que se estaban llevando a cabo. Sin embargo, pues esto lo digo y no tengo ninguna prueba, solo el relato de mi papá. O sea, usted lo sabe por qué, porque él lo contaba en la casa. Sí. Y él llegaba a la casa y decía, me reuní con Sarmiento Gutiérrez y le conté y contaba a Sí, él cómo reaccionaba. no eran reuniones formales, Ajá. eran básicamente le tocaba encontrárselo y le tocaba buscarlo, porque estas eran personas que le huían a mi papá, Ujú. porque ya no le contestaron las llamadas, porque ya no le contestaron los correos, ya no le contestaron los mensajes de texto. Em, entonces, no había un claro canal de comunicación. A mi papá le tocaba buscar a estas personas y esas personas lo evadían. Juanita, cuando usted escucha todo este relato de los puntos y la ruta de la corrupción que nos mencionaba Juan Pablo, y dicen desde Estados Unidos las autoridades que efectivamente, pues sí estaba enterada la cabeza de Corficolombiana de todos estos sobornos, usted dice, bueno, entonces todo tiene sentido. Por esa razón, siempre le decían que él no tenía nada que ver, no tenía por qué estar metiéndose en estos asuntos. ¿Usted cree que eso también lo sabía en su momento el abogado de este grupo económico, Néstor Humberto Martínez? Por supuesto, por supuesto que sí, porque mi papá utilizó todos los medios que él pudo para hacerle saber y que quedara registrado, y también por fuera como de correos y textos, em, que él estaba intentando como denunciar esto adentro de Corfi Colombiana y el Grupo Aval. Él acudió entonces a Néstor Humberto Martínez como abogado corporativo, y Néstor Humberto Martínez nos dijo a nosotros que él llevó a la junta directiva, no me acuerdo exactamente de qué año, pero los documentos que mi papá le entregó, creo que fue 2015-2016. Mi papá hizo una recopilación de lo que él encontró y se la entregó a Néstor Humberto Martínez, y Néstor Humberto Martínez nos dijo a nosotros personalmente que él entregó eso en la junta directiva y se lo entregó a Muchas Sarmiento. gracias, estamos de regreso, sigue la W en Digital, estamos a esta hora conversando con Miguel Ángel del Río, abogado de la familia Pisano, y Juanita Pisano, la hija de Jorge Enrique Pisano, la hija menor. Ella nunca había hablado con medios de comunicación y decide a esta hora conversar con nosotros, conversar con Sigue la W, para contarnos aquello que ella supo estando en la casa. Cuando uno llega a la intimidad de la casa, usted le pasa, Andrea, a usted que está casada, uno llega y se descarga muchas veces con la Claro, pareja, con los hijos, en la comida, en las reuniones. Hay espacio para uno desahogarse de todo exacto, lo que estaba pasando en el trabajo, quitarse ese en este fardo caso. pesadísimo que es a veces la vida laboral y tener la posibilidad como de andar un poco más ligero de carga. Lo que nos está contando Juanita es precisamente lo que ella, como hija menor de Jorge Enrique Pisano, vivió, conoció, escuchó de su padre en medio de esas conversaciones que en confianza, que en familia se daban bajo el techo de los Pisano. Mauricio, su pregunta para Juanita. Juanita, usted decía hace unos minutos en Sigue la W, cuando estábamos en el primer contacto con usted, comunicación con usted, que hubo una búsqueda de su padre, Jorge Enrique Pisano, al procurador, entonces procurador Fernando Carrillo. ¿Cómo lo buscó? ¿De qué manera tuvo contacto con él para contarle todo lo que estaba pasando en Corficolombiana? Él le dijo a través de mensajes de WhatsApp, se lo dijo por vía telefónica, tuvieron algún encuentro, ¿y de qué más hablaron al respecto? Mi papá envió cartas a la Procuraduría pidiendo protección para él y para su familia, porque como él iba a ser testigo en contra de Odebrecht en las investigaciones de la Fiscalía, él necesitaba esta protección. Sin embargo, la Procuraduría de Carrillo también se la negó. Pero en esas comunicaciones, ¿él dejaba presente el por qué pedía esa protección? Sí, él dejaba de presente que él estaba pidiendo la protección porque iba a ser testigo en contra de pues estas personas que son pues lo más mafioso que hay. Juanita, usted nos dice, o nos comentaba hace un instante, que en algún momento su padre hasta llegó a hablarles de conversaciones
que podría haber tenido tal vez en un pasillo, interceptando en medio de una de la oficina a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. ¿Eso se Sí. lo contó a usted? ¿Se lo contó usted y a sus hermanos? ¿En qué escenario lo contó? ¿Cuántas veces les dijo a ustedes, mire, yo intenté hablar con el doctor Sarmiento y no me pararon bolas? Eso pasaba todos los días. El no me pararon bolas era un constante. O sea, era simplemente todos los días que se sentía ignorado por los directivos de Corfi Colombiana, hasta Actualmente, el punto en el que él no tenía cómo hacer su trabajo porque no le daban los contratos que él tenía que usar para hacer las referencias cruzadas para saber de dónde estaba, de dónde venía la plata y hacia dónde estaba yendo. Él ya no podía hacer eso, no podía hacer su trabajo porque no le daban la información. Él básicamente llegaba a la oficina, nadie le hablaba, era como, como que lo trataban como quién es este señor, qué onda. Y era su trabajo. Como, pero cuando él les contaba esto, eh, me llama mucho la atención, sobre todo, que él hubiese conversado esto con Sarmiento Gutiérrez. Pues estamos hablando, imagínese, del hombre sí. fuerte del grupo, del grupo Aval. Él se lo contó a usted, pero también se lo dijo a sus hermanos y también se lo dijo Sí, a su mamá. él lo contaba muy abiertamente pues en la casa. No me consta cuántas veces pasó esto exactamente, qué le dijo mi papá o qué le intentó decir a estas personas. Sin embargo, lo que sí me queda claro es que no había, lo que yo digo y repito, no había un canal de comunicación abierto para que él pudiera denunciar dentro de Corte Colombiana lo que estaba pasando. Juanita, me quedó sonando también cuando usted cuenta esa anécdota de que casi se van a los puños con José Elías Melo. ¿Usted recuerda un poco más de detalles esa reunión, por qué se da? Y supongo que ya fue como casi al final cuando él no tenía opciones de a quién más decirle, porque si va hasta la cabeza y la cabeza le dice como usted no tiene nada que hacer acá, pues ya no tenía muchas más opciones para decirle a alguien lo que estaba ocurriendo. Sí, bueno, pues de hecho, siento que ya mi papá empezó a enviar sus informes desde el 2010 a las directivas de Corfi Colombiana. Entonces, ya para el año 2015-2016 ya tiene 5 o 6 años de una cantidad absurda de contratos y ya millones de dólares que dice para dónde se está yendo esta plata. Entonces, en este punto nosotros, me acuerdo perfecto, nos fuimos de vacaciones y mi papá apagó su celular como buen papá y como 2 semanas después nos encontramos con un periodista. Esto fue por fuera del país, nos encontramos con un periodista y esta persona nos dice, le dice a mi papá, oiga, lo están buscando en Bogotá. Entonces mi papá, pucha, prende el celular, miles, llamadas, correos, todo, no diga nada, no mande nada, ni un mensaje más, nada. ¿De quién? De José Elías Melo, por ejemplo. Eh, um, entonces, en ese momento lo que sucedió fue que volvimos a Bogotá y ahí fue cuando empezó la campaña de desprestigio en contra de mi papá y un año después exactamente fue que lo despidieron de Corfi Colombiana sin justificación y sin haberle pagado varios meses de trabajo. ¿Qué decía su papá de José Elías Melo? Porque hace un instante, cuando Ujú. estábamos revisando este documento de la Comisión de Valores de los Estados Unidos, hay un punto en donde específicamente señalan que el ejecutivo de Corfi Colombiana, a quien hacen alusiones a Melo, era quien ponía o quien definía quién iba a ser el controller o el contralor de ese contrato, de ese consorcio, y que terminó siendo su papá. ¿Cuál era la relación de ellos? No, claro, o sea, es que esto también es, lo que sucedió fue que el que puso a mi papá de controller no fue José Elías Melo, fue Sarmiento Gutiérrez directamente. Y esto causó lo que parece ser un ataque de celos de José Elías Melo, porque José Elías Melo no quería tener a mi papá ahí, no le gustaba tener a mi papá ahí, no le gustaba que mi papá estuviera haciendo su trabajo, em, y la relación desde un principio fue bastante mala. O sea, nunca fue buena, no fue que decayó, es que simplemente siempre fue muy mala. Pero entonces lo pone Luis Carlos Sarmiento, es decir, su papá de todas formas, por lo menos antes de que ocurriera todo esto, sí tenía un diálogo fluido, una relación medianamente fluida con Sarmiento y luego se termina dañando, se termina agriando, digámoslo así. No tendría lo que yo llamaría una amistad,
pero tal vez sí se conocieron en un ambiente de trabajo cuando mi papá fue gerente del acueducto de Bogotá y mi papá le insistió mucho eh, en, en que quería salir del acueducto, em, pues por muy obvias razones, porque lo estaban amenazando, porque no quería em, firmar cosas que no debía. Mi papá estaba supremamente amenazado, yo ahí estaba muy chiquita, pero también me acuerdo de la situación de incertidumbre y de la inseguridad de mi papá, de las llamadas a la casa constantes, de que yo no podía contestar el teléfono porque no sabíamos quién estaba llamando y qué era lo que iban a decir. Yo estaba muy chiquita, entonces yo no podía contestar el teléfono. Em, entonces mi papá termina saliendo del acueducto de Bogotá desesperado. Y me acuerdo, yo tengo muy buena memoria y me acuerdo de oírlo decirle a mi mamá, y repito, estaba muy chiquita, pero me acuerdo de decirle como, creo que tengo lo suficiente ahorrado para quedarme sin trabajo, pero necesito renunciar. Entonces él estaba buscando trabajo y contactó a Sarmiento Gutiérrez y por eso fue que mi papá terminó trabajando pues en la Ruta del Sol. Mire, en este punto, supongo que cuando él ya se queda sin salida, sin a quién decirle, es cuando su papá, Jorge Enrique Pizano, acude a quien consideraba su amigo, Néstor Humberto Martínez. Ayer le preguntamos si él lo dejó solo o no. Escuchemos lo que él dijo y ya conocemos su opinión. Pues le estaba pidiendo seguridad a usted y le estaba solicitando que guardara su vida. Y esto me remite a esa frase que escuchamos todos a través de Noticias 1, en esos audios donde usted le decía, es que es una coima, marica. Y le decía a Pizano que iba a escalar con sus jefes las denuncias que le estaba haciendo, porque finalmente se comprueba entonces que Pizano tenía razón en las advertencias de lo que él había encontrado de corrupción. Pizano entonces tenía razón y usted no hizo nada. ¿Cómo va a decir usted eso, señora? Lo que estaba diciendo también nada? la familia, porque usted no escaló esa información con el colombiano. Perdóneme, el doctor Jorge Enrique Pizano, en diligencia que hizo ante la Fiscalía General de la Nación, no ante mí, que ustedes creen que todo es ante el señor Martínez, no, de los fiscales del caso, ante la doctora Amparo Cerón, hizo una relación de lo que a su juicio eran contratos irregulares por 16 mil millones de pesos o por 11 mil, no tengo el documento a mi mano. Y esos contratos no fueron de 11 mil millones, fueron de 86 mil millones. O sea, los que sí consiguieron toda la investigación fueron los servidores de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ¿cómo van a decir que no hicieron nada? ¿Qué le responde a Néstor Humberto Martínez escuchándolo, Juanita Pizano? Uy, Juanita. Sí, qué pena, me desconecté ahí. No se preocupe, adelante. Tranquila, adelante. ¿Qué le responde usted a Néstor Humberto, exfiscal general de la Nación? Sinceramente, mi opinión es que él se está tomando el crédito de la investigación que se tomó el tiempo y la energía de hacer mi papá. Mi papá no tenía por qué hacer semejante investigación que hizo, sin embargo lo hizo porque era su deber ético y Néstor Humberto simplemente se está tomando el crédito por esto. Sin embargo, yo quiero decir otra cosa y quiero que quede muy clara y es que no he visto ningún tipo de esfuerzo por parte de la Fiscalía de investigar a las personas que realmente hicieron parte de los pagos que salieron de Corfi Colombiana y del Grupo Aval. Y lo repito y quiero que quede muy claro porque es que están saliendo un montón de noticias por Twitter y se las están dando de influencers diciendo estamos investigando a este, le estamos abriendo procesos a este y este y este y este. Están gastando plata, están gastando recursos que no tendrían que estar gastando en esto. Están investigando a personas que no tienen por qué estar investigando, están desprestigiando a personas que no tienen por qué estar desprestigiando, igual que lo hicieron con mi papá. Porque mi papá no es el único que ha sufrido el desprestigio por parte de la Fiscalía General de la Nación y por parte de los medios de Luis Carlos Sarmiento Angulo para proteger a las personas que a él le parece. Entonces, esa es mi respuesta. Simplemente yo creo que
también quiero que quede claro que no creo que no sirve de nada ver a ninguna de estas personas sufriendo en la cárcel, o no quiero ver a nadie bajo de un puente, pero sí necesito que estas personas se hagan responsables verbalmente de lo que le pasó a mi familia. ¿Quiénes son esas personas a quienes están desprestigiando y por qué? Prefiero no decir nombres. Si usted me lo permite ahí, Mauricio, entonces, ¿quiénes son las personas que no han pagado y que tendrían que responder ante la justicia? Tampoco, tampoco me atrevo a Sí, decir no nombres, entiendo. pero sí quisiera decir que todas las personas que me están oyendo les dejo la tarea, buscar quiénes eran las personas que estaban en la junta directiva de Corfi Colombiana, eran los directivos en ese momento del Grupo Aval, y quiero que investiguen y se pregunten en dónde están en este momento, porque muchas de estas personas están están ganando unos salarios absurdamente altos en otros puestos del conglomerado empresarial del Grupo Aval Juanita, usted nos dijo, y usted, los en sus casas. usted nos dijo hace un instante que su papá, cuando descubre todo esto, cuando se da cuenta que Melo no le pone cuidado, busca tanto a la junta directiva de Corfi Colombiana y a los directivos de Aval. ¿Él habló con Sí, todos los integrantes de la junta directiva de Corfi Colombiana en ese entonces? a mí no me consta exactamente con quién habló. Em, no puedo responder eso porque no sé exactamente él con quién habló directamente, pero creo que sus correos sí muestran la intención de intentar comunicarse con por lo menos la mayoría de ellos. Esos correos, ¿usted ha visto si han tenido o no han tenido algún impacto sobre los procesos y las investigaciones que se han dado aquí en Colombia? Esos mensajes que él llamaba lanzando alertas, que él enviaba lanzando alertas a los directivos del Grupo Aval o de Corfi Colombiana, ¿sí han tenido algún efecto? ¿O por el contrario, con ellos no ha pasado nada y a quienes eran los receptores de esos mails ni siquiera los han mencionado? Nosotros perdimos el contacto con el correo de mi papá después de que la fiscalía pues hizo la investigación y se llevó los aparatos electrónicos de nuestra casa. Y adicionalmente no he visto ningún tipo de impacto en estos correos. La conclusión de la fiscalía simplemente es que mi papá quería suicidarse. Sin embargo, y también puedo ser clara acá, o sea, no es cualquier persona razonable estaría absolutamente deprimida en la situación en la que estaba mi papá. Sin embargo, lo que la fiscalía no ha dicho es que si él se quería suicidar, en caso dado, no estoy diciendo que él se quisiera suicidar, pero si él se quisiera suicidar, sería precisamente por la falta de acción y la negligencia de la fiscalía, por el desprestigio que él sufrió por parte de la fiscalía y las diferentes entidades estatales también y los medios. Eso sí no lo dicen. Entonces, y también la presión que sufrió por parte de los miembros de Corfi Colombiana y del Grupo Aval. Perdóneme, Juanita, quiero preguntarle algo similar al abogado Miguel Ángel del Río, que es además quien representa a su familia. Abogado, esos emails, esos correos electrónicos que habría enviado Jorge Enrique Pizano, ¿existen? ¿Están en el expediente? ¿Hay forma de encontrarlos o están perdidos? Ese es un buen punto, eh, Juan Pablo. Fíjese que hoy un poco la vida permite una especie de reivindicación de la verdad. Después de haber sido tratado como el loco que todo el tiempo estaba haciendo denuncias, hoy las investigaciones y la multa y todos estos elementos novedosos de corrupción que hemos podido establecer ya los había dicho Jorge Enrique Pizano. Y le doy un matiz a su pregunta, Juan Pablo. Imagínese que hasta hace 3 meses, solo hace 3 meses, la Fiscalía compartió los elementos materiales de prueba. La familia no tenía acceso
a su propio expediente, lo cual es una cosa despreciable desde el punto de vista de la investigación. La Fiscalía no sabía, ni la Fiscalía la ponía en conocimiento de cómo iba la investigación, hasta que ellos se enteraron un día de que habían archivado la investigación. Esta investigación, por ejemplo, tiene dos matices. Una que es la muerte de Jorge Enrique y otra que es la muerte de Alejandro, el hermano de Juanita. Y recordemos que la primera está archivada y sobre la segunda, la Fiscalía el próximo 29 de septiembre, ustedes además lo anunciaron en la W, hará una solicitud de preclusión, frente a lo cual nos opondremos, evidenciando nuevos elementos materiales probatorios, entre otros, y ahí le respondo su pregunta, muchísimos de los correos donde Jorge Enrique Pizano le informaba a toda la junta directiva, a todos los funcionarios, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Procuraduría, a la Fiscalía General de la Nación. Néstor Humberto Martínez advertía, Juan Pablo, y con eso termino el contexto, que él no había tenido conocimiento de una carta que le hubiesen enviado. Pero lo que sí tenían conocimiento era una carta que le había enviado Jorge Enrique a la fiscal del caso, hoy ternada a la Fiscalía General de la Nación, la doctora Amparo Cerón, donde le habla 2 meses antes de su muerte del riesgo inminente de ser asesinado. Eso concluye, a mi juicio, que Jorge Enrique Pizano pudo haber sido víctima de un asesinato. Ese giro que da toda esta investigación es muy fuerte, pero además es crucial. Y yo quiero tratar este tema con Juanita, por supuesto, con el mayor respeto. Han pasado ya casi 5 años del fallecimiento de su padre y de su hermano, pero es que este punto es crucial porque usted nos dice, bueno, nuestro papá nos contaba todo lo que le sucedía en el trabajo, estaba que ya no daba más, no tenía más opciones para decirles que estaba encontrando corrupción. Pero ¿en qué momento, y ustedes como familia, empiezan a entender que aquí hay algo más grave que podría dar indicios de que esto no fue un suicidio, como lo dijeron en su momento la Fiscalía y Medicina Legal a través del director que tuvo que salir, sino que aquí habría algo más, Juanita? ¿Para usted hubo un suicidio o fue un asesinato? Para mí no hubo ningún suicidio. Mi papá, de hecho, tenía una reunión muy importante ese día con el director de Bloomberg para Latinoamérica, si no estoy mal. Entonces me cuesta bastante creer que mi papá se quería suicidar. Adicionalmente, él ya había empezado los procesos acá en Estados Unidos, en la SEC y en el Departamento de Justicia. Desafortunadamente, el embajador en ese momento de los Estados Unidos en Bogotá le negó la visa. Y esto demoró un poco todo el proceso. A mí me cuesta mucho pensar que fue un suicidio y todo empieza a tener más sentido y empieza a parecer más un homicidio. Primero, cuando Alejandro se muere, porque también quiero contarlo acá, yo estuve ahí. eh, yo estuve ahí. Yo también alcancé a poner la botella en mis labios y yo sentí que sabía muy mal. No tomé ningún sorbo. Sin embargo, pues quedó bastante claro que Alejandro se iba a morir. En ese momento Alejandro ya estaba abajo, perdiendo el conocimiento. En ese momento fue cuando inmediatamente dije, uno, ya está muerto, y dos, algo le pasó a mi papá, algo hicieron. Y era lo único que pensaba, y creo que fue pues común entre nosotras ese pensamiento. Adicionalmente, yo ya estaba, pues todas estábamos bastante paranoicas, claro, porque nos sentíamos perseguidas, porque sabíamos que todos nuestros teléfonos estaban interceptados por la fiscalía. Esto se nota porque se notaba la intercepción cuando uno intentaba hacer una llamada. Mi papá nos decía, no digan en dónde están por teléfono, no manden mensajes, no, o sea, nada como de dónde están, nada porque no es seguro. Y toda esta paranoia no era solo paranoia, sino que lo confirmó el Departamento de Estado y las personas que estaban trabajando con la SEC, porque yo ayudaba a mi papá a traducir esos mensajes, eh, y yo leí con mis propios ojos como una persona como un investigador del gobierno de Estados Unidos literalmente le decía a mi papá que su seguridad y la de su familia estaba comprometida. Entonces, una vez se muere mi papá y pasa el tema de Alejandro, creo que es bastante claro que algo raro pasó, si bien no podemos concluir directamente que fue un homicidio. Después nosotros llevamos la autopsia de mi papá que dice que sufrió de un ataque al corazón, pues un infarto. Lo llevamos a un médico de confianza de mi papá
para confirmarlo con mi mamá y este médico nos dice que el nivel de, como lo tapas, que estaban las arterias, no soy médica para decir exactamente el término, pero no era crítico para poner su salud en riesgo. Sin embargo, parece que lo que sí le causó la muerte a mi papá era que tenía sangre en los pulmones. Eso es lo que yo me acuerdo que dijo el médico. Entonces, ¿por qué en la autopsia sale la conclusión de que le dio un infarto a mi papá? Uno, y por qué la fiscalía sale a decir que se murió de cáncer. Dos, absolutamente mentira, absurdo. Y sigue la pregunta de exactamente qué fue lo que le pasó. Juanita, ¿usted ve la decisión o el acuerdo más bien alcanzado por Aval Colombiana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Valores en Estados Unidos? ¿Y qué piensa? Pues me parece bastante triste que este sea el mejor escenario, pero lamentablemente tenemos que aceptar la realidad y lo es el mejor escenario, porque por lo menos muestra que estas personas no son intocables, que por lo menos de alguna manera van a poder aceptar su responsabilidad en todo esto, así sea en la tragedia que sufrió mi familia. Sin embargo, lo que sí me causa desconcierto y rabia y dolores son las comunicaciones de Corfi Colombiana estableciendo que ellos no tienen ninguna responsabilidad, siendo que sí tienen que hacer un acuerdo con el Departamento de Justicia porque ya encontraron elementos que indican que sí tienen responsabilidad en violar el estatuto anticorrupción o pues el estatuto eh, anti-sobornos Sí. transnacionales. Entonces, es simplemente falso. Esa oración de que no tienen ninguna responsabilidad es falsa. Eh, entonces, sí, es triste de que sea la única respuesta que podamos tener, pero es bueno mostrar que no son intocables. José Elías Melo emite un comunicado en donde insiste en su inocencia. En la información que llega del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la SEC, dicen que él es responsable. ¿Qué rol juega José Elías Melo en todo esto? Él insiste en que él tiene presunción de inocencia, pero el señor está en la cárcel, el señor ya lo condenaron, entonces ya no hay presunción de inocencia. Su presunción de inocencia se acabó, ya se comprobó no solo por la poca justicia que hay en Colombia, pero también por la justicia de los Estados Unidos, que él jugó un gran papel en estos sobornos. Él fue no solo el responsable de dar el visto bueno de muchos de estos sobornos, sino también fue el responsable de volverle la vida a mi papá y a mi vida a cuadritos. Juanita, en el momento en que fallece su papá y su hermano en estas circunstancias tan extrañas que usted dice, no creo que haya sido un suicidio, puede ser un homicidio, Néstor Humberto Martínez estaba en la fiscalía y ustedes están recopilando información, pero quiero preguntarle si en ese momento hubo una intervención irregular por parte de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, si él intentó ir a la casa de ustedes o a través de algunos investigadores se llevaron algunas pruebas. Háblenos de esos detalles del rol de él como fiscal. Voy a hablar de manera muy general porque el resto lo van a decir nuestros abogados en la audiencia, como en detalle, pero el rol que tuvo Néstor Humberto Martínez en toda esta investigación, primero que todo, fue, pues él habló directamente con nosotros, él nos dijo que él sabía y le constaba que le había hecho falta ayudar a mi papá, y lloró en esta intervención y sin embargo 2 segundos después nos pidió el favor de que sacáramos un comunicado diciendo que estábamos apoyando la investigación de la fiscalía, primero que todo. Segundo, no me consta que haya sido la orden de Néstor Humberto Martínez, pero sí lo presencié y es el hecho de que el día que se murió Alejandro, una persona, al parecer enviada por la fiscalía, un hombre, entró a nuestra casa supuestamente a hacer algún tipo de registro. Es que yo estaba, o sea, yo soy abogada, pero en ese momento todo el conocimiento a la basura. Y esta persona tocó absolutamente todas las puertas, cajones y muebles que hay en la casa de mis papás y sobre todo en el cuarto de mis papás con sus manos, sin guantes, así. Cogió la toalla, la famosa toalla de mi papá, dijo, ¿qué es esto? Y se lo preguntó a mi hermana y mi hermana fue como,
¿Cómo que qué es eso? Pues la toalla, una toalla, ni idea. Em, Sumamente extraño. También tuvimos otro tipo de situaciones extrañas a lo largo de esta investigación en estos primeros días, en donde a mí una señora del CTI que hacía parte de los que fueron a la casa em, me dijo, así, off the record, ¿tú crees que tu papá se quería suicidar? Y yo, on the record, no, no creo. O sea, ¿qué tipo de pregunta es esta? O sea, ¿por qué me la está haciendo? Siento que vulneraron absolutamente todos nuestros derechos como víctimas. Em, entonces, sí, o sea, eso es como un resumen. A esa época a su padre le negaron la visa a los Estados Unidos. ¿El gobierno de los Estados Unidos o las autoridades de este país tenían conocimiento de lo que estaba pasando o él les informó? Mi papá radicó una queja formal con la SEC y el Departamento de Justicia a lo largo del 2017. Entonces, sí, ellos sabían, sin embargo, mi papá estaba aplicando a un programa de protección de testigos, entonces él no podía decir abiertamente, ni siquiera en su entrevista de la visa, para que realmente iba a venir a Estados Unidos. Es decir, él alcanzó, y perdóneme, ya con esto vamos cerrando, Juanita, le hemos robado mucho tiempo, pero en 2017 su papá comunicó a la Comisión de Valores de Estados Unidos todo lo que él sabía, todo lo que él había visto, y esa información desde hace, imagínese, 2007, ahora estamos, hace 6 años, ¿ya estaba allá? Mi papá entregó absolutamente toda la información que él tenía a las autoridades americanas. Eso es muy diciente y también supongo que tendrán que hacer seguimiento a esta denuncia tan delicada. Juanita, yo quiero regresar con el abogado Miguel Ángel del Río porque entonces quiere decir que aquí quedan todavía muchos pendientes que ustedes van a tratar de que la justicia pues investigue porque se está dando por hecho que ya simplemente se conoce qué fue lo que sucedió con Jorge Enrique Pizano, la muerte fue un suicidio y el accidente de Alejandro, pero ustedes van a decir no. Aquí hay cosas que no están bien, hubo irregularidades en el manejo de las pruebas y eso es lo que ustedes pretenden entonces reabrir para que se investigue y siga saliendo a la luz una verdad que todavía no es completa. Tal cual, Andrea. Vamos a llegar hasta el final precisamente para eso, para establecer que aquí han faltado elementos materiales probatorios por investigar. Y le doy un abrebocas y un adelanto de las cosas en la misma línea de Juanita. Aquí vamos a establecer que hay personas que ocultaron evidencia probatoria, llevaron elementos materiales probatorios y ocultaron esas evidencias y vamos a establecer la trazabilidad de cómo Andrea y Juan Pablo y Mauricio han podido determinar cómo llegó ese tarro de cianuro a la casa, porque no hay registro por parte de Jorge Enrique de la compra. Una testigo que fue empleada de la casa advierte que el día anterior a la muerte de Jorge Enrique Pizano no había un tarro de cianuro donde finalmente fue encontrado. Muchas preguntas, respuestas y una gran incógnita de personas que participaron en estos hechos. Que caigan los que tengan que caer, pero finalmente que se sepa la verdad. Finalmente, abogado Miguel Ángel del Río, ¿el FBI sí está llevando una investigación sobre este caso? ¿El FBI sí está haciéndole el seguimiento no solamente al entramado corrupto Aval Odebrecht, sino incluso indagando sobre lo que pasó con el controller del consorcio, que es el señor o era el señor Pizano? El FBI está llevando una información paralela. Desde un principio, como dijo Juanita, Estados Unidos ha tenido la información de primera mano y ellos están haciendo también una investigación en ese sentido. Juanita, muchas gracias por su tiempo, gracias por contarnos estos fragmentos de esos momentos difíciles en su vida, en la vida de su padre, y esperando que en medio de una justicia que en Colombia a veces nunca llega, ojalá en este caso llegue y llegue para todos los responsables de algo tan horroroso como es
este entramado corrupto y algo tan doloroso como lo que le pasó a su familia. Gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar acá con ustedes.